La vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. La pobreza es una condición en la cual una o más personas tienen un nivel de bienestar inferior al mínimo socialmente aceptado. Según la Real Academia Española, la RAE, es una falta, una escasez y la bolsa de pobreza es la zona de la marginalidad y el atraso económico en un entorno desarrollado. Las personas más vulnerables a la pobreza son los infantes de 0 a 5 años, los niños y niñas rurales de 6 a 14 años, los jóvenes, las familias dirigidas por mujeres y los indígenas quechohablantes. Entonces, la pobreza estaría conformada por aquellos pobres cuyos ingresos son tan bajos que no alcanzan para la obtención de alimentos. Esta problemática se muestra más intensa en los países subdesarrollados o también llamados países en vías de desarrollo, y uno de esos países es Perú. A continuación se mostrará dos reportajes de diferentes años, pero la problemática viene a ser la misma. Mi día empieza cuando llega el aguatero. Bueno, mi esposo ha fallecido con una enfermedad de la TBC hace 2 años. Tuve 5 hijos más 2 fallecidos, ¿no? Yo creo que mi hija pueda terminar la secundaria. Hay muchas probabilidades, pero mi hijo el mayor no ha terminado y ya no estudia. Él se ha quedado en segundo de secundaria. Yo particularmente no tengo luz. 16 años que estoy viviendo por acá, no conozco la luz y por las noches con mi velita nomás. No tenemos ni agua ni desagüe y el baño ya está repleto. Y como estoy sola y no hay quien me lo haga, ocupo el campo, me voy al cerro y yo gano 40 soles semanales. Yo espero algún día comprarme una cocina de 3 hornillas. Bueno, ahora mi persona les hablará sobre la triste realidad del 1.300.000 personas que viven en la pobreza en la ciudad de Lima. Una situación evidente de la realidad que la emergencia por la epidemia del coronavirus ha empeorado de un momento a otro. Y les hablaré el caso de la persona Eric Martínez Hidalgo, que vive en las alturas de la capital de Lima, específicamente en Collique Comas, en los asentamientos humanos de Carapongo. Eric es una persona que ni siquiera tiene para comprarse una mascarilla y vive en las faldas de un cerro en el asentamiento humano Cruz de Mayo. Eric trabajaba en una ferretería, pero ahora sin empleo se enfrenta a la carencia total de recursos junto a su esposa Raquel y sus 2 menores hijos que no saben qué comerán esta semana, ya que en la cocina ya no queda nada y ellos son personas necesitadas junto a sus hijos. Y estas personas agraviadas nos cuentan que tanto como ellos como sus vecinos no fueron beneficiarios con el bono y no tienen para ir a comprar alimentos y para colmo la zona carece de agua potable. Como mencioné anteriormente, esta es la triste realidad de la epidemia que ahora toca nuestras puertas y nos demuestra cuán vulnerables somos ante estas epidemias que no se pueden controlar, pero sí evitar. Nos damos cuenta que la pobreza con la pandemia o sin la pandemia sigue siendo la misma, pero los sectores con mayor economía hacen a un lado estos sucesos. Hay corrupción, hay falta de interés en cuanto a los pobres por parte de los gobiernos y ellos solo buscan, al parecer, el beneficio propio. En el año del 2019, el INEGI reveló que el 20.2% de la población estuvo en condiciones de pobreza. Esta cifra se mantuvo, por así decirlo, en el año del 2018, 2017 y 2016. En el 2018 con un porcentaje del 20.5%, en el 2017 con un porcentaje del 21.7% y en el 2016 con un porcentaje del 20.7%.
Entonces, en el 2019, cerca de 214.336 personas cayeron en pobreza. La tasa de pobreza se mantuvo en casi toda la costa, la sierra y la selva. Las excepciones son Lima Metropolitana, el que registró un incremento del 1.1%. Los departamentos con mayor incidencia de pobreza son Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica y Puno, con un rango de 34.4% a 39.4% de pobreza. En cambio, Ica tiene un rango de pobreza de 1.3% a 3.9%. En el mismo año, en cuanto a la educación, el informe reveló que el 77.5% de niños de 3 a 5 años asisten a una educación inicial, el 92.8% de niños de 6 a 11 a educación primaria y el 75.3% de los adolescentes asisten a una educación secundaria. En cuanto al empleo, 9 de cada 10 peruanos en condición de pobreza tienen un empleo informal. Según la encuesta nacional de hogares, 5 de cada 10 mujeres se encuentran en situación de pobreza, las cuales 57.1% se van a dedicar netamente a los trabajos domésticos o a vendedoras ambulantes, entre otros trabajos. Por último, los adultos mayores cuentan con un 11.7% de pobreza. Anteriormente, sabemos que en el 2019 la pobreza monetaria afectó a un 20.2% de la población. En el 2020, la pobreza monetaria afectó al 30.1% de la población. Por lo tanto, con respecto al 2019, el incremento fue de 9.9%. Debemos de tener en cuenta que este aumento se asocia a la paralización de la mayoría de actividades económicas, dado que el país se encontraba en un estado de emergencia a causa de la COVID-19. Sabemos que Perú no estaba preparado para dicha pandemia. Por lo tanto, la pobreza monetaria afectó al 45.7% de la población del área rural y al 26% de la población del área urbana, en donde se incrementó en un 4.9% y 11.4% respectivamente al año anterior 2019. En el 2020, los departamentos con mayor nivel de pobreza fueron Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Pasco y Puno, con un rango de 41.4% a 45.9% de pobreza. En el segundo grupo tenemos Amazonas, Ancash, Apurima, Cusco, Junín, La Libertad, Loreto, Piura, la provincia constitucional del Callao y Tumbes, con un rango de 31.3% a 34.6%. En el tercer grupo se encuentra Lima Metropolitana, San Martín, Tacna y Ucayali, con un rango de 23.9% a 28.6%. Y por último, en el cuarto grupo tenemos a Arequipa, Lambayeque y Moquegua, con 15.1% a 19.5% de pobreza. Somos la raza más pura y el mundo lo dice. Negros al fin. Una vela se enciende. Chorita bendice. A rezar. Somos la raza más pura y el mundo lo dice. Una vela se enciende. El Chorita bendice. Saca la mano. Todos nos invito. Currum, cum. A currum, cum. Currum, cum. A currum, cum. Currum, cum.